Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 24 al 30 de octubre, y tiene por título: Sigan edificándose unos a otros. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. Según Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿En qué obra participamos todos? Si hemos tenido la oportunidad de participar en la construcción o en la renovación de algún salón, o tal vez nos recordemos el primer día de reunión en nuestro bello Salón del Reino, no cabe dudas que es algo muy emocionante, ya que nuestros hermosos salones del reino le dan gloria a Jehová. Pero hay otra construcción que produce resultados más valiosos que cualquier edificio, lo cual da más gloria a Jehová. Nos referimos a la edificación espiritual que Pablo mencionó en el texto de Primera de Tesalonicenses 5:11. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo vamos a ver cómo Pablo ayudó a sus compañeros cristianos a soportar las pruebas, a estar en paz unos con otros y a fortalecer su fe en Jehová. Además aprenderemos cómo podemos seguir su ejemplo. Vamos a pasar al primer subtítulo. Pablo ayudó a sus hermanos a soportar las pruebas. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué punto de vista equilibrado tenía Pablo? El punto de vista equilibrado que Pablo tenía es que siempre tuvo claro que lo principal en su vida era servir a Jehová, ya que él era un hombre trabajador que tenía autoridad moral para animar a los hermanos y aconsejarles a que no permitieran que las presiones de la vida y la necesidad de mantener a la familia los llevaran a descuidar lo más importante, o todo lo que tenga que ver con la adoración a Dios. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo ayudaron Pablo y Timoteo a sus hermanos a aguantar la persecución? Pablo y Timoteo ayudaban a sus hermanos a aguantar la persecución, y lo hacían asegurándose de que la nueva congregación estuviera bien atendida. Es por eso que el apóstol le recordó a los tesalonicenses que le estaban enviando a Timoteo para que los hiciera firmes y los consolara para el bien de su fe, a fin de que nadie tambalee, debido a las circunstancias o dificultades que estaban pasando en esos momentos. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué buen efecto tuvo en Bryant la ayuda que recibió de un anciano? Gracias al ánimo que el anciano le dio, él menciona que más adelante empezó a servir a Jehová a tiempo completo, lo cual le ha dado grandes alegrías. Esta experiencia anima a todos los ancianos a que estén pendientes de los hermanos que, como Bryant, necesitan una buena palabra de ánimo. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo usó Pablo las historias de siervos de Dios del pasado para animar a otros? Pablo sabía que las historias de los siervos fieles del pasado ayudarían a los seguidores de Cristo a ser valientes. Es por eso que les recordó a sus hermanos que una gran nube de testigos
Había logrado soportar toda clase de situaciones difíciles, y todo eso gracias a las fuerzas que Jehová les dio. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Pablo les mostró a sus hermanos cómo estar en paz unos con otros. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué nos enseña lo que aconsejó Pablo en Romanos 14, 19 al 21? Las palabras de Pablo mencionadas en Romanos 14, 19 al 21 nos hacen ver que los conflictos podrían hacer mucho daño tanto a los siervos de Jehová como a toda la congregación. Y es por eso que él mismo estuvo dispuesto a cambiar su forma de actuar para no hacer tropezar a otros. Esto nos enseña que al igual que Pablo, nosotros podemos edificar a los demás y mantener la paz, al no pelearnos por cuestiones de gusto personal. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué hizo Pablo cuando un asunto importante amenazó la paz de la congregación? Pablo, a pesar de estar absolutamente en desacuerdo con esa manera de pensar, él no impuso su opinión, sino que con humildad llevó el asunto ante los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Y al hacer esto, demostró que sabía cómo manejar la situación, lo cual contribuyó a mantener la paz y felicidad de la congregación. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué podemos hacer para seguir el ejemplo de Pablo? En el párrafo anterior vimos que Pablo, cuando un asunto amenazó la paz de la congregación, llevó el asunto ante los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Y nosotros, para imitar su ejemplo, cuando surja un desacuerdo grave, podemos fomentar la paz, buscando la guía de los hermanos que Jehová ha nombrado para cuidar la congregación. Veamos la pregunta número 10. ¿De qué otra manera fomentó Pablo la paz en la congregación? Otra manera con la que Pablo fomentó la paz en la congregación es que, en lugar de destacar las faltas de los hermanos, se centró en sus buenas cualidades. Como por ejemplo, antes de terminar su carta a los romanos, mencionó a muchos cristianos y cristianas. Y en la mayoría de los casos, añadió un comentario positivo o algún detalle personal sobre ellos. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo podemos recuperar la paz cuando surgen desacuerdos? Debemos resolver cualquier diferencia que tengamos con otros hermanos dentro de la congregación, y así como Pablo, debemos centrarnos en sus buenas cualidades. De este modo, fomentaremos la paz y la unidad dentro de nuestra congregación. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Pablo fortaleció la fe de sus hermanos. Veamos la pregunta número 12. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que afrontan nuestros hermanos? Algunos de nuestros hermanos tienen que aguantar las burlas de familiares no testigos, o de compañeros de trabajo, o de la escuela. Otros están muy enfermos o haciendo frente a sentimientos heridos. Y algunos tal vez lleven muchos años bautizados y siguen esperando a que llegue el fin. Todas estas situaciones pueden poner a prueba la fe de un cristiano. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo ayudó Pablo a quienes sufrían burlas por ser cristianos? Con certeza la carta de Pablo, que les escribió a los hebreos, debió haberlos fortalecido muchísimo.
ya que gracias a esta carta aquellos cristianos podían usar los poderosos razonamientos de Pablo para dejar sin argumentos a quienes los criticaban. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué hizo Pablo aunque estaba muy ocupado predicando y enseñando? Si bien Pablo estaba muy ocupado predicando y enseñando cuando los cristianos de Judea pasaron por una época de hambre, Pablo fue uno de los encargados de llevarles ayuda. En efecto, aunque estaba muy ocupado, siempre buscaba maneras de ayudar a los cristianos que eran pobres. De esa manera, fortalece a la confianza de los hermanos en que Jehová los cuidaría. Veamos la pregunta número 15 y 16. ¿Cómo debemos tratar a quienes se han debilitado en sentido espiritual? El ejemplo de Pablo nos da una idea de cómo debemos tratar a quienes se han debilitado en sentido espiritual. Pues Pablo en su carta a los Hebreos muchas veces les habló de nosotros, no de ustedes. Esta expresión hace notar que él se incluía en que él también debía mejorar y aplicar los consejos que él mismo daba. Este ejemplo nos enseña que al igual que Pablo, nosotros no damos por perdidos a quienes se han debilitado en sentido espiritual. Por lo contrario, les demostramos nuestro interés para edificarlos y así confirmarles nuestro amor. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Sigan animándose unos a otros. Veamos la pregunta número 17. ¿Cómo podemos hacernos más eficientes en la labor de edificar a otros? Una manera de hacerlo es fortaleciendo a nuestros hermanos para que puedan soportar las pruebas, hablándoles del ejemplo de aguante de otros siervos de Jehová. Y de esa manera, fomentaremos la paz diciéndole cosas buenas que vemos en los demás. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué está usted decidido a hacer? Me parece muy interesante la ilustración que se muestra en el párrafo, ya que vemos que un edificio con el tiempo se deteriora. Pero los resultados de nuestra labor pueden durar para siempre. Es por eso que yo estoy decidido a hacer todo lo posible para poner en práctica las palabras de Primera de Tesalonicenses 5:11, donde menciona que debemos seguir animándonos unos a otros y edificándonos unos a otros. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿cómo puede ayudar a otros a soportar las pruebas? Los ayudamos cuando los tratamos con compasión y empatía a quienes enfrentan pruebas. Podemos contarles experiencias de hermanos que han pasado por pruebas sin perder la felicidad. En la Central Mundial se reciben muchas cartas de hermanos y hermanas que sienten que su fe se ha fortalecido al leer la biografía de un siervo fiel de Jehová de la actualidad. Entonces podemos animarlos a leer estas biografías, que de seguro los ayudará a soportar las pruebas. La segunda pregunta es: ¿cómo puede fomentar la paz? Podemos fomentar la paz buscando la guía de los hermanos que Jehová ha nombrado para cuidar de la congregación. Buscando guía basada en la Biblia en nuestras publicaciones y en las pautas de la organización. Podremos fomentar la paz si seguimos las instrucciones de la organización, en vez de promover nuestras opiniones personales. De esa forma, contribuiremos a que haya paz en la congregación.
La tercera pregunta es: ¿cómo puede fortalecer a quienes se han debilitado en sentido espiritual? Hoy en día, nosotros también edificamos la fe de nuestros hermanos cuando usamos nuestro tiempo, energías y habilidades en las labores de socorro, y cuando hacemos donaciones de manera regular para la obra mundial. Podemos pedirle que nos cuente cómo conoció la verdad, o ayudarlo a recordar ocasiones en las que vio la mano de Jehová. Recordemos que las palabras que les digamos son importantes, pero también lo son la ternura y el cariño con que hablemos. Fortalezcamos a nuestros hermanos para que puedan soportar las pruebas, hablándoles del ejemplo de aguante de otros siervos de Jehová. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.